Como nuestro canal lo ven sobre todo las personas que hablan español y quieren aprender inglés más que personas que quieren aprender español, hoy decidimos hacer un video un poquito diferente y es un análisis del inglés de Sofía Vergara. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque no es como una crítica de su inglés, sino debe servir para las personas que están aprendiendo inglés y sienten que tienen un acento fuerte y quieren saber por qué es lo que pasa, cómo podrían mejorarlo. Y entonces queremos ayudarles a estas personas. Porque Sofía Vergara es una de las personas que su acento es muy típico para los Tiene un acento muy hispanohablantes. típico. Y Particularmente es un acento muy típico de los colombianos que hablan inglés. Y que hablan inglés muy bien. De nuevo, Sofía Vergara es muy conocida por su acento probablemente le dio su éxito, entonces esto no es una crítica de una persona que es mucho más exitosa que nosotros, pero sí tiene acento, y si a ti te interesa eliminar tu acento o hablar con un inglés más nativo, si es algo que personalmente pues te llama la atención, entonces analizarla a ella puede ser muy útil. Ok. Yo aquí voy a servir como la persona que va a hacer preguntas a Dani, porque el inglés de Daniel es mucho mejor que mi inglés y creo que él puede escuchar muchas más cosas raras en lo que ella dice. Sí. Yo sé que hay videos parecidos en YouTube, pero me di cuenta que normalmente están hechos por angloparlantes. Entonces, esta vez lo vamos a hacer Al revés, sí. al revés, por una persona hispanohablante que puede entender de dónde viene esa pronunciación diferente o esa cosita diferente que se puede escuchar en el inglés de los hispanohablantes. ¿Ok? Y también será Daniel quien analizará a Sofía porque su inglés es mejor y también pienso que su pronunciación es muy decente, muy buena. Y por eso también nos puede dar unas buenas recomendaciones para poder mejorar el acento y la pronunciación. Okay. Yo considero, que tengo bastante buen oído, obviamente pues estoy hablando acá de mí mismo, pero realmente tengo un oído bastante decente para la pronunciación. Mi inglés probablemente no sea 100% perfecto, pero vamos a ver, o sea, cuánto puedo... realmente, particularmente con ella, se escucha bastante. Sí. Entonces es fácil de analizar, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces tenemos un par de videos. Podemos ver un par de ellos. Yo tengo ubicadas un par de cositas que son muy típicas de la manera como ella habla. Y te voy a preguntar a ti, a ver qué escuchas. Sí, Si ok. escuchas. A ver si soy capaz de escuchar algo yo. Ok, Que no soy ni angloparlante ni hispanohablante. muy bien. Pero bueno. Thank you very much. Hello, everyone. Entonces, Very much. Yo escucho demasiado. Very much. Much. no es much, es much, very much, ¿sí? Y eso lo vamos a ver varias veces, pero una de las cosas que más le cuesta a los hispanohablantes del inglés es la cantidad de sonidos vocálicos que tienen, ¿sí? Es much, es como much, sí, much. No es much, ¿sí? No es match, no es much, no es mich, no es much, ¿sí? No es ninguno de los sonidos de vocales Yo en creo que español. los eslovacos más bien pronuncian A. Y Sí. los hispanohablantes O, y no es ni uno ni otro. Ni uno ni el otro, sí. Yo siento que los eslovacos tienden a pronunciar A, sobre todo en tu generación, porque les enseñaron inglés británico. Sí. Y en el inglés británico, sobre todo de ese tiempo, es más, el sonido es más parecido a una A. Pero el eslovaco también tiene solo 5 vocales, y no cambian, entonces tienen el mismo asunto. El inglés tiene muchas vocales. Vamos a ver varios ejemplos de esto, entonces de momento dejémoslo por ahí. Ok. Otra que sucede ahí es que dice everyone. Thank you very much. Hello, everyone. Everyone. When. ¿Sí?
Lo cual es un sonido, when, o sea, es un sonido del inglés, pero ahí no va. Everyone, one, sí es wa. Supongo que eso ya es un tema de, pues, de precisión de que puso el sonido, que no es donde no es. Sí. Sí. It is so wonderful to be here tonight hosting La Noche de Sábado en Vivo. I have to thank all of you because this is such a huge moment for me in my life. I never dreamed that I would be here in New York City. I came here all the way. Ahí se escuchó en city. De nuevo. Esas no son las is. Si no es i, es seri. Seri, ¿sí? De nuevo, depende del acento del inglés. Sí, Es un detalle, Es delicado, es más sí. delicado que lo anterior. que la O de Moch, sí. Pero es, sí. De nuevo, otra vocal. Away from a small town in Colombia called Barranquilla. Barranquilla is a Spanish word that means Spanish. Spanish. Muy típico, sí, también muy típico en el español. No existe el sh, ¿sí? Y esto no es algo que siempre le pase, ¿sí? O sea, generalmente Sofía pronuncia la sh correctamente, pero de vez en cuando sale una ch, Spanish, ¿sí? Spanish. No es ch. Sí, yo recuerdo cuando en la radio escuché Tropi Show y yo, uy. El tropichou, ¿sí? Los eslovacos no tenemos este problema porque en el eslovaco existe la Sh y ch. sh y existe ch. Correcto. Pero esto es muy común entre hispanoparlantes porque en el español no existe. Entonces, eso es algo en lo que le puedes poner atención. Diferenciar ch y sh. Spanish, ¿sí? Pronúncialo como lo pronuncia ella y pronúncialo como debería ser. Sí, voy a escucharlo de nuevo. Barranquilla is a Spanish word Spanish, ¿sí? Spanish. Es otra. Sí, en americano, en británico es más como Spanish. Sí, Spanish. De nuevo, hay varios acentos, pero en ninguno las 5 vocales son A, I, U, E, O, sino A, I, no son las mismas que en el español. Entonces, continuemos. that means Cleveland. I always Cleveland, ¿sí? Cleveland, se vuelve Cleveland. Vocales, sí, vocales. Es lo que es más frecuente, sí, es realmente lo más frecuente que yo escucho en ella. Es que la mayoría de las vocales las pronuncia como las vocales en el español, ¿sí? No es mortal, la gente te va a entender, por supuesto, este no es el punto. Pero en el inglés hay más vocales. Y si se te cuesta oírlas, yo lo que te sugeriría es que te estudies todos los sonidos de las vocales en inglés. Escuches mucho, si o sea, ves un video al respecto de los sonidos de las diferentes vocales en inglés, ejemplos de palabras en donde suenan, y simplemente le pongas atención a este tema, ¿sí? Dedícale un poquito de tiempo a este tema de las vocales, especialmente si solo hablas español y no has hablado ningún otro idioma, especialmente si eres adulto y no has aprendido un idioma nunca antes. Estudia un poquito de fonética, ¿sí? Particularmente con el inglés va a hacer bastante diferencia. Yo me di cuenta que mucha gente subestima la importancia de escuchar el idioma. Yo lo repito y la gente no lo hace tanto como debería. Sí. Y yo creo que escuchando el idioma cuando estás aprendiendo es lo que más te ayuda. Y también fijarte en lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, porque conozco muchas personas que viven en Estados Unidos, muchos latinos, y ya no mejoran, ¿sí? Sí. No mejoran. Pues sí te importa. ¿Sí? Evidentemente, Sí te importa. de nuevo, es una preferencia personal. Sofía Vergara, de hecho, habla de que ella trabajó mucho en su pronunciación y no le salía y no podía, y entonces dijo, Yo sí, creo que y en está su bien. caso ya sería un error tratar de corregirlo porque Hoy es en día su marca. sí, claro. Es su marca, su No tendría acento, sentido. no tiene sentido de que lo cambie porque es ella. Es ella y tiene mucho éxito con su acento. Continuamos. I always heard that immigrants had a Immigrants, sí. Immigrants.
tonterías, sí, pero ese es el... Seguimos en eso, con las ¿sí? vocales. Son detallitos. Ella evidentemente habla inglés muy bien, pero en detallitos, en detallitos se van acumulando. Ella Sí. falla Cuidado, con muchas vocales. habla Sí. inglés muy bien, ¿sí? Y quiero decir algo que ella dice muy auténticamente aquí, Cleveland. I always heard. que es always. Muy bien, así es exactamente, ¿sí? No es always, es always, ¿sí? Esa es la manera en la que esa palabra se pronuncia. Y eso se nota que sí se le pegó. Entonces, obviamente, sí hay Si cosas... se le a las que pegó, sí, o si eso sí lo aprendió con el profesor que Sí. tenía, no sé. lo sí. dudo, porque eso es una manera muy... Bueno. Es una manera muy... como casual, como muy de... Sí. Como la gente habla le pegó, realmente, no es la entonces. pronunciación correcta. Sí, always está bien dicho, pero la gente dice always. Y ella lo dice bien, sí, así es como hablan. Entonces este es el tipo de cosas que solo te das cuenta escuchando mucho, ¿sí? Y no te vas a dar cuenta leyendo. Y yo creo que mucho del problema de acento de mucha de la gente es que lee mucho. Aprende leyendo, aprende con libros, en la escuela le dan libros a leer sobre cómo se escribe el inglés, y aprenden su inglés a través de la lectura, lo cual, pues uno la lee en español, sí, uno lee las palabras en español, hay 5 vocales que se escriben, pues yo pronuncio 5 vocales, pero no son, ¿sí? Por eso es tan importante Sí. escuchar. Sí, y también yo pienso que uno cuando empieza a aprender un idioma no le parece importante la pronunciación o le parece algo, y realmente no lo es, no es lo más importante. vital, Sí, no sí, es no es vital. vital. Tú puedes hablar muy bien y entenderte muy bien y aprender leyendo. Además, tú estando en un A1, A2, no te importa tanto si mi pronunciación es perfecta, si sé que hago muchísimos errores en la ortografía, en la gramática, entonces uno no le pone atención y cuando llega el momento de ya estar en B1, ya estar en B2 y ya te empiezas a preocupar por tu acento, por tu pronunciación, ya tienes fijada tu pronunciación Cambiarlo es muy difícil y es muy difícil de cambiar. y a la mayoría de las personas no le justifica, dice, ya pa' qué. Sí, la gente dice, ¿entienden? Yo sé porque yo lo tengo Sí. en español Entonces, y me sí, cuesta y trato de como que, esto, pero es difícil. Realmente tu es- mejor oportunidad para arreglar estos temas es hacerlo desde el inicio, ¿sí? O cuando estás comenzando. Sí. His father was a master swordsman. Entonces, esto no le pasa siempre. Generalmente ella pronuncia bien la R, pero de vez en cuando dice father. ¿Sí? Pero muy poco, a ella no Muy le pasa poco. mucho. Generalmente es Eso un no. poquito como el tema con la chuchu de ella. Generalmente lo dice bien, pero de vez en cuando se les cuela una R. Es interesante porque si ves, ella habla bien y no son bobaditas, pero Es se le muy escucha. fluida, es Sí, muy fluida, sí, ella habla muy fluido. pero sí tiene acento fuerte. Tiene un acento fuerte, pero habla, Ajá. es que ni siquiera es que se defiende, maneja muy bien el idioma, maneja muy bien el inglés. Simplemente es que su acento es colombiano. Sí. I mean, the way. No, as much as he was an artist. Pero también eso es actuación. Tal vez el personaje debe hablar es más posible, con más es acento posible, todavía. sí. Said, I'm so sorry, Mr. Policeman. I would never do it again. And he trusted me. Policeman, Policeman. sí. De nuevo, vocales. Vocales, Sí, vocales. estoy buscando algo en concreto. From a neighborhood to come from a neighborhood where we are all prostitutes. Es Don't be el personaje. Ese es el personaje, Que pero no pues porque ella no tiene R. puede español. ser, es verdad. Cuando ella habla no lo tiene. No, not in the Not in the... Lo cual no está mal, los ingleses sí es verdad que hacen eso mucho como... Pero es not in the... Sí es verdad que la T se volverá not in the. Entonces eso está bien, pero dice not. ¿Sí? Not You bad. put it Listen to all me. over. Give it to me. Listen to me. I need a little bit. Oh my God, you did put it on. You're You're a crazy. beautiful woman. Oh my God, you're ruining my hair. Oh my gosh. How did you do that? I really did it. You're gonna die. What are you talking about? Ahora, hay algo que ella
No hace muy a menudo, pero es otro error que noté. Generalmente la pronuncia bastante bien también y es el sonido de la th. Como en that. Why did you do that? Sí, lo vuelve un poquito de o t. ¿Sí? Este es un sonido que es particularmente difícil para muchos hispanohablantes porque en el español no existe ni th ni nada similar. En España sí. La z. ¿Sí? That. Puede ser más fácil Sí, para ellos. Tal vez. suele ser más fácil. Igual no es idéntico. Usualmente se vuelve súper demasiado español si suena raro. ¿Cuál es la diferencia entre la Z en español y entre la... No hay una the en español, no hay una the, sí. Siempre es the, sí. Think no es sonora, pero that es sonora, sí. Eso suele suceder. Okay. You're ruining my hair. Oh my gosh. How did you do that? I really did it. You're gonna die. What are you talking about? You didn't warn. This is. Well, wait a minute. Yeah? You can go. You can go into Kmart. Somebody can go into Kmart and buy that dress. And buy this dress, these earrings, everything. Everything. Listo. Entonces, ¿notaste algo ahí? No sé qué. ¿Cómo dice? Pero- ¿Cómo no, dice? dice bien. Earrings. No. ¿Cómo dice these earrings? ¿Sí? And buy this dress, these earrings, everything. Sí. Everything you Earrings puede ser, sí, que no, se note más larga. Earrings. Pero lo que yo vi ahí y que es muy común también son dos cosas. Esos son dos aspectos del acento en uno. Y uno es que el inglés tiene vocales alargadas. El español no. En el español todas las sílabas duran exactamente lo mismo. ¿Sí? El Si español no es como una cuestión de metralleta, algunos ¿sí? acentos. Hay algunos acentos que alargan las... Pero en el inglés es ni siquiera gramático, es léxico, ¿sí? O sea... Sí, como en eslovaco. This, the y these, ¿sí? These earrings, ¿sí? Ok. Hay otra cosa que sucede en el inglés que la verdad es que no sucede siempre, entonces no es un error, pero es que la S en palabras como these se vuelve zzz un poquito. These, ¿sí? Ella dice these earrings. Go into Kmart. Somebody can go into Kmart and buy that dress. and buy this dress, these earrings, These everything. earrings. Dinos cómo lo dice ella y cómo debería ser. Ella dice these earrings. Debería ser these earrings. ¿Sí? These earrings. ¿Sí? ¿Escuchan la diferencia? Es largo, these, this y these. Y pues a menudo esto sucede sobre todo cuando hay otra palabra siguiendo these earrings. La S de Eso these. pasa en eslovaco también. La S se vuelve, se sonoriza, se vuelve zzz, ¿sí? These earrings. Eso es otro aspecto muy común en el acento de los hispanohablantes, en el inglés. Y hay una cosa más que voy a ver si logro encontrar, que me parece haber oído alguna vez. Because it's my coffee, I want to take it in my like thermal, you know, the thing that you take your coffee. Ahí pronuncia muy bien thermal, ¿sí? I want to take it in my like thermal, you know, the thing that you take your coffee. A mug. A mug? Yeah, a mug. Okay, Yeah, yeah. But no, I love you. don't be creepy. Creepy. Ajá, R. creepy. Sí, eso sí ahí es sale. ella, eso no es un personaje, ¿sí? Sí. Ahí se nota la Sí, de vez en cuando, creepy. sí, pero no Sí, de es vez muy en ocasional. cuando, sí. Generalmente la dice Ruth. Have I ever seen what? What did you say? Please don't take that Why are tone you with talking? me. Why are you talking like with that accent today? Muy bien. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de cómo ella lo dice bien o lo dice de manera, digamos, con el acento natural del inglés y con su acento español, ¿sí? Del inglés. Dice, what? Fíjate en la T. What? What did you say? Please don't take that Why are tone you with talking? me. Why are you talking like with? Y después dice talking. Y este es un tema, es que en el inglés se pronuncia bastante T, se expulsa bastante aire con la T, sobre todo en ciertos contextos. Sí. Y ya realmente es difícil de encontrar y realmente es muy sutil. Ella de vez en cuando no le pone suficiente aire a la T. Y eso se combina con todos los demás factores. Y realmente todo esto es un tema de una combinación de factores. Realmente eso le pasa a muchos latinos, a ella muy poco.
Sí, ella generalmente lo Muy pronuncia poco. correctamente, lo pronuncia bien. Yo diría, What? ella Sí. tiene dos cosas que uno puede criticarle a muchos latinos. Ujú. Sería la R y la T, por ejemplo, que en ella es muy difícil de encontrar. Sí, Ese problema. realmente es verdad. Sí. Ella pronuncia la R bien, generalmente. Pronuncia las T's. Toda la plosividad en inglés, la P, la T, lo pronuncia bastante bien. Y ese problema es al revés cuando los angloparlantes tratan de hablar Sí. español. Turón. Sí, to run. Sí. Pero bueno, creo que en general Sofía Vergara habla muy bien inglés. Y si tú hablas inglés como Sofía Vergara, hablas muy bien inglés. O sea, realmente ella es muy fluida, lo maneja muy bien y su pronunciación es perfectamente comprensible. Se nota su idioma nativo y se nota de dónde viene, sí. Pero Entonces, ¿qué es Esto lo que es- hace, para resumir, Para qué resumir. es lo que hace que ella suene latina? bueno, son muchos factores chiquitos. Es una reunión de detallitos que realmente uno se da cuenta y si no te pones a analizar no sabes por qué. Así suelen ser estas cosas. Bien. Entonces, primero, el tema de las vocales, ¿sí? Y este probablemente también es digamos, el factor más difícil de corregir porque son muchas cosas, ¿sí? No tiene sentido además ni siquiera desglosar. Mira, en la palabra most dice most en vez de must, ¿sí? Porque son muchísimos errores de vocales. Y yo siento que eso es lo único que yo realmente puedo decir, lo hace todo el tiempo, eso es lo que más se nota, definitivamente. No dice las vocales que son. El inglés tiene muchas más vocales que el español y ella no las pronuncia bien. No pronuncia A, E, I, O, U solamente, realmente, o sea, las corre un poquito hacia las correctas, pero tiende a pronunciar A, E, I, O, U puras como están en el español y en el inglés no suenan así. Y esto les pasa a la mayoría de los hispanohablantes Hispanohablantes. hablando inglés. Sí, prácticamente a todos. Sí. Porque es algo que en español no existe y en inglés es difícil. Entonces, la primera cosa. La segunda. Esa es la primera cosa y es la más importante. La segunda también tiene que ver con vocales, pero realmente es que no alarga las sílabas, ¿sí? Puedes tomarlo como parte del primer Como en la punto, pero palabra these, ¿sí? Y la tercera, para la tercera voy a poner problemas varios de consonantes también, porque son bobaditas como que la sh la dice ch, o la t a veces la dice t, o la r a veces la dice r, ¿sí? Son tonterías En ella son tonterías y es de vez en cuando. y en ella es inusual. Realmente Sí, lo dice bastante pero bien la mayor parte del a tiempo. muchos hispanohablantes. A muchos les hispanoparlantes más les a pasa más a menudo este tipo de cosas. La R no es R, es R. La T a menudo se vuelve T. Y a veces vuelve la Th una T o una D. Que de nuevo eso es algo que le pasa menos a los españoles, pero le pasa mucho a los latinos. Les pasa, a los latinoamericanos les pasa muchísimo porque no hay el sonido Th en el español de Latinoamérica. Esos son, yo diría que los tres factores, ¿sí? 4 eran. 4, supongo. 4. Depende cómo los agrupes. Tenemos vocales, ¿sí? Que es el principal. Un par de consonantes. Sílabas cortas. Y sílabas largas. Sí, alargar las sílabas. Y, no sé. Y la que es otra consonante, ¿sí? Esos son los errores. Realmente ella, de resto, tiene muy buena fluidez. Usa muy bien el vocabulario. Y generalmente su pronunciación es bastante buena. Realmente tienen bastante buena pronunciación. Pero yo creo que casi exclusivamente o principalmente el 90% de lo que le da su acento son los cambios de las vocales. Ok, ¿qué hacer para la gente que siente que tiene el mismo problema? Si sientes que tienes el mismo problema, que te cuesta este tema, entonces haz ejercicios, estudia cómo se deberían pronunciar, mira videos sobre fonética y entonces escucha cómo lo dicen, intenta decirlo tú, intenta empatar lo que escuchas con lo que Aquí estás serviría de pronunciando. verdad buscar. Un pariente. Sí, aquí serviría buscar un pariente. Sí, y escuchar. imitarlo. Buscar una persona de tu. Más o menos de tu edad, que tenga un tono de voz similar, que tenga tu sexo. Sí, que sea parecida a ti más o menos, que te gustaría imitarla, intentar imitarla. Sí. Puede ser útil.
Sin embargo, yo siento que eso es útil incluso para cosas más detalladas y específicas. No tiene que ser necesario para esto, ¿sí? Basta que imites angloparlantes, escuches mucho angloparlantes y te fijes en cómo suenan estas cosas. Básicamente tienes que ponerle atención específicamente a esto. Busca videos de pronunciación de vocales en inglés, enfócate en eso, de consonantes en inglés y imita, escucha, imita. Y lo otro es que tienes que estar consciente de que muy a menudo hay personas que tienen simplemente un límite del que les es muy difícil mejorar, ¿sí? Sí. Y de hecho Sofía Vergara es una de ellas, ¿sí? Según ella misma dice, ella no pudo quitarse ese acento. Entonces, ten en cuenta que el acento no es algo que te haga... No es vital. No es vital, no dificulta tu comprensión si tu acento es decente, como es el de ella, que es muy bueno realmente, pero pues se nota. Pero es comprensible, Sí. es comprensible. También Es ella es un perfectamente ejemplo de comprensible. que no necesitas un acento perfecto para Tener éxito tener ni siquiera en Hollywood. mucho éxito. Sí, obviamente los roles de ella son la que habla español, pues no vas a pasar por un inglés, pero igual probablemente no es tu plan. Listo. ¿Listo? Sí. Ujú. Entonces, esperamos que te haya gustado este pequeño análisis, esperamos que le hayas podido sacar provecho. Déjanos en los comentarios qué parte de esto te cuesta más a ti. Si escuchas tu propio acento, eso es algo interesante. Realmente lo principal en lo que necesitas para poder mejorar tu acento es escucharlo. Entonces, También si tienes me da alguna curiosidad. pregunta o si algo no Sí. te pareció, escríbenos. Entonces, sí, déjanos en los comentarios tus opiniones al respecto. ¿Qué también te parece que habla Sofía Vergara? A mí me parece que habla muy bien, realmente habla muy bien. Muchas veces se ríen de ella, pero realmente Sí, se burlan de habla ella muy mucho bien. por eso. Hay gente a la que le molesta el acento. Pero también yo creo que ella también es un buen ejemplo, como que reírse de ella misma. Ella Le se da lo ríe de- mismo, le da lo mismo. sí. Y eso es. Lo usa para hacer chistes, sí. Sí. Está bien. Yo hoy vi un meme que decía que tener un acento en algún idioma significa que sí aprendiste. Que aprendiste algún otro idioma. Algún otro idioma. Que es mejor que la mayoría de estadounidenses que no han aprendido ninguno, aparte del inglés. Entonces, nada, si quieres ver más videos con análisis en general del español o del aprendizaje de idiomas o discusiones sobre este tipo de temas, tenemos una playlist que puedes ver por allá. O suscríbete a nuestro canal y vamos a ir sacando más videos por este estilo y por otros estilos sobre aprender español y cosas así. Y nos vemos en el siguiente.